Entonces, a lo mejor si nosotros vemos nuestra planta está verde, se ve sana, posiblemente con la imagen multiespectral ya empezamos a notar cambios. Empezamos a notar que a lo mejor ya está teniendo una deficiencia, está estresada la planta. Está el chiste del sueño del agricultor era tener un dron y el segundo sueño es venderlo. Tiene distintos grados de enfermedad, la misma planta en distintas zonas, distintas edades, distintos comportamientos y eso le va dando información a este sistema para que establezca, digamos que cómo se comportaría y poder prever cuando la planta tiene una condición o no. Es importante que vayan con personas especializadas que también estén involucradas en el mundo agrícola, que no solamente porque tengan un dron y quieran vender el servicio, sino que en realidad comprendan cómo funcionan las plantas. Una mala interpretación de los datos puede provocar alarmas que pueden ser falsas, ¿no? Hola, queridos bioproductores, bienvenidos a este nuevo episodio de Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, microbiología, hablamos de saberes ancestrales y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora de bioinsumos, agricultora y también me dedico a otras cosas. Y el día de hoy tengo la bendición de contar con la visita de uno de a quien yo considero amigo, que está en México y que tiene y nos va a contar un par de cosas tecnológicas que podemos empezar a utilizar en nuestros proyectos agrícolas para que se nos facilite la vida y cómo poder hacerlo. Así que les presento a Diego Valenciano. Diego, bienvenido a Agrobiota Podcast. Hola, mucho gusto, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Dieguis. Bueno, como ya notaron, Diego es mexicanísimo. Como mexicano. Pero por favor, claro que sí, más mexicano que el mole. Y bueno, fíjate, una de las cosas que nos gusta entender para cuando empezamos acá con los bioproductores, Dieguis, es el hecho de, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué profesión tienes? Sabemos que eres ingeniero agrónomo, pero tú tienes una particularidad y es que has hecho mucho aprendizaje, mucho autoaprendizaje. Me gustaría ahondar un momentico en ese espacio, Dieguis, para que nos cuentes qué es lo que haces y cómo lo haces. Ok. Sí, bueno, soy ingeniero agrónomo. Como tal, en la escuela me enfoqué a temas de nutrición y riego. Y después de eso trabajé en una empresa de topografía mucho tiempo, así que comencé a trabajar con drones y con sistemas LIDAR o LiDAR, lo conocen, son sistemas para hacer modelos 3D. Pero pues a mí me gusta la agricultura bastante, ¿no? Entonces quería llevar como todo ese conocimiento hacia la parte agrícola y comencé a estudiar por mi cuenta teledetección, sistemas de información geográfica, algunos tipos de software, un poco de programación en Python también. Y pues a partir de eso encontré que existe una forma de monitorear el campo a partir de las imágenes con drones. Todo esto, pues hay muchas herramientas, pero me di cuenta que para poder ser eficientes, para poder tener un costo asequible para el productor, pues se necesitaba profundizar más los conocimientos y comencé a estudiar o entender un poco la parte de visión por computadora, que es como un área de la inteligencia artificial y es algo muy sencillo. Es como en el Instagram, cuando ustedes se ponen un filtro y les detecta automáticamente la nariz, los ojos, la cara, pues hacemos exactamente lo mismo, la misma técnica, pero nosotros la aplicamos en la agricultura. Nosotros a partir de los drones identificamos plátanos, bananos, como les dicen más en el sur, piñas, floración de piñas, agaves aquí en México. Y pues tenemos una plataforma también integral para el agricultor, para que esto pueda ser visualmente fácil y que sea una información asequible para el agricultor. Eso es lo que hacemos a grosso modo. Diego, y para poner en contexto un poco, bueno, generalmente tú dices, bueno, hacemos teledetección y hacemos imágenes y todo, pero bueno, para contextualizar un poco el tema es por qué nace esta técnica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que facilita para un productor agrícola? ¿Por qué estas herramientas de verdad son útiles en el sector agrícola y nos facilitan la vida? Sí, mira, bueno, la teledetección ya tiene bastantes años ejerciéndose. Sin embargo, se realizaba con imágenes satelitales solamente.
Hablamos de resoluciones de 10 metros, 30 metros, algunas de 3 metros. Actualmente hay hasta de 30 centímetros, pero con un dron puedes tener una resolución de 2 centímetros, 5 centímetros. Entonces es muy diferente. Entonces, a partir de yo darme cuenta de eso, hablamos de eso como el 2015, no muchas personas lo estaban haciendo. Hoy me da gusto que más personas estén utilizando estas herramientas, y también la facilidad de que empezó a haber drones más asequibles hacia las personas. Me di cuenta que tener un monitoreo más exacto, tomar a las plantas como una unidad productiva, como un valor planta por planta, era muy importante. Entonces, al tener mejor resolución, al poder trabajar grandes extensiones con una buena resolución, pues puedes encontrar o resolver problemas en el agro de cuando estás teniendo, por ejemplo, enfermedades o alguna deficiencia y se están marcando en una zona. Ya no vas a hacer un monitoreo general, sino que vas a hacer tu monitoreo específicamente a esa zona solamente. Entonces, los monitoreos ya no son al azar, ya sabes dónde están tus mejores plantas, dónde hay problemáticas, puedes ir a hacer estudios precisos. Si es un cultivo de temporal, pues vas y haces el estudio a lo mejor para identificar qué está pasando con el suelo, si hay algún tipo de anegamiento, si hay algún problema con el pH, tienes deficiencia de materia orgánica. Entonces, todo deja de ser al azar, empieza a ser más exacto, y pues es como la necesidad de tener un mapeo muy específico, muy preciso, y que le indica al agricultor cómo está su huerta, su predio, su rancho de manera, de manera real. Y claro, fíjate, una de las cosas que siempre tenemos dentro de los retos que tenemos como productores agrícolas es estar, digamos que en el menor tiempo posible solucionando muchas cosas y viendo muchas cosas al tiempo, ¿no? Y esto nos da la posibilidad de poder hacer esas evaluaciones con imágenes y que no necesariamente tengamos que desplazarnos, sino que por medio de estas imágenes o de estos equipos, como bien mencionabas, los drones, entonces tengamos la posibilidad de hacerlo en menor tiempo y de manera más eficiente. Pero en ese caso, Diego, cuando nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, el tema de teledetección y cartografía, para empezar por allí, generalmente se habla de grandes extensiones, ¿no? ¿Y cuáles han sido esos principales usos y los beneficios directos para los productores agrícolas, Diego? Pues mira, en imágenes satelitales con grandes extensiones, yo veo con mayor caso de éxito cultivos que suelen ser extensivos como maíz, sorgo, que no tiene surcos o que tiene espacios entre plantas, ¿no? Ya cuando vemos el tema de árboles o cultivos que están en surcos y que tienes pedazos de tierra, no me parece tan efectivo, la verdad. Para eso funcionan mejor los drones. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes grandes extensiones? Muchas veces no alcanzas a monitorear de manera completa toda tu área, o no tienes un panorama completo, una visión general. Dentro de nuestros estudios, además de identificar planta por planta, de darles una clasificación por tamaño, de darles una clasificación por su estado de salud o por su vigorosidad, también integramos un estudio de topografía. Nos hemos dado cuenta que muchas veces estos estudios nos ayudan a identificar problemáticas de daños en las plantas, donde se encharca el agua, y eso lo correlacionamos con algún índice que tenemos especializado y podemos identificar si hay algún tipo de enfermedad o si está provocando un daño a la planta. Entonces, esto te ayuda no solamente para saber cómo está tu cultivo, sino también para saber tus actividades o labores culturales si se están realizando de la manera correcta. Si tú, la persona que contrataste para nivelar tu terreno, en realidad hizo el trabajo de la manera correcta o no lo hizo. Para evaluar también las actividades de tus trabajadores, si tienes grandes extensiones y, por ejemplo, un cliente que tenga 15,000 hectáreas, a lo mejor estoy yendo de muy alto, pero si hay personas o empresas que tienen esas cantidades, ¿no? El manejo se vuelve demasiado difícil. Entonces, si alguien manda a hacer alguna labor cultural, ¿cómo sabes que en realidad se hizo, no? A partir de estos estudios, tú puedes evaluar también el trabajo de tus colaboradores, saber qué se está realizando.
Y pues a partir de toda esta información, tú puedes, además de identificar las zonas con problemáticas o de las zonas con mejor actividad o donde está mejor la planta y tratar de replicarlo, también puedes mejorar tus procedimientos, tu manejo, porque en realidad pues estás englobando muchos datos que puedes transformarlos y usarlos al beneficio de tu gestión del cultivo. Diego, y en ese caso, bueno, tenemos ya, digamos que esa información que estamos recuperando, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas nos interesa hacer un seguimiento general de nuestro cultivo y eso también aplica para pequeños cultivos o no. O sea, ¿qué se considera pequeño, qué se considera grande en este caso? Pues mira, creo que depende mucho del agricultor. Hay agricultores que tienen 50,000 hectáreas y puede decirte que es un agricultor grande. Hay agricultores que tienen 1,000 hectáreas y también es un agricultor grande. Hay agricultores que tienen 200 hectáreas y también lo considero grande yo. A lo mejor yo porque no tengo tierras, ¿no? Este, pero esto funciona para las personas de cualquier tamaño. Yo creo que de 1 hectárea hacia adelante es viable usarlo. Claro, aquí el tema es que cuando eres un agricultor pequeño, 1 hectárea, media hectárea, pues lo que conviene más es también como hacer comunidad. Porque comprar un dron para ti que tienes 1 hectárea, pues posiblemente no es conveniente. Conseguir una imagen satelital de 30 centímetros tampoco es conveniente. Y las imágenes satelitales gratuitas, la resolución de 10 metros es muy alta, entonces no tienes muy buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a las personas que tienen pequeñas unidades de producción? Pues tratar de hacer equipo con las personas que estén cercas. Y a esto me refiero a que si me interesa una resolución alta, pues hacer equipo, hacer comunidad y entre todos tener un dron para toda la comunidad. Ahora, si quiero utilizar imágenes satelitales de alta resolución, la otra vez lo estamos viendo con un caso tuyo, pues estas imágenes las venden de 2,500 en 2,500 hectáreas, es muchísimo área, pero a lo mejor si juntas pero es muy barato, pues, o sea, sí se vuelve barato la imagen. Si tú juntas una comunidad y entre todos son 300 hectáreas en un sitio cercano, pues ya les vuelve conveniente, ¿no? Entonces, a lo mejor para los pequeños productores es importante volver al pasado, cosas que a lo mejor hemos olvidado y que son importantes de seguir haciendo comunidad y apoyándonos entre todos, ¿no? Creo que la tecnología yo lo he visto en bastantes agricultores que están dando este paso hacia la sostenibilidad y la tecnología los ha llevado a incrementar sus rendimientos de una manera muy potencial. Sí, y basados en eso, ¿cómo se combinan esos datos, no? O sea, ¿cómo se obtiene esa información? Porque, bueno, ya tenemos la información, ¿verdad? Digamos que utilizamos estos equipos o utilizamos estas tecnologías para obtener información, por ejemplo, de cómo está el cultivo, la sanidad de las plantas, esas condiciones y características que queremos mejorar. Pero, ¿cómo se integra esa información? Es ¿de qué manera nosotros como productores podemos entender esa información y cómo utilizarla? Porque muchas veces está el chiste del sueño del agricultor era tener un dron y el segundo sueño es venderlo. No sabe qué hacer con él. Entonces, Sí, sí, perdón, Paula. Sí, es parte como de nuestra tarea en Bee Harvest Guard se llama nuestra empresa. Sí, a instruir al agricultor y que no pase esto de los drones, ¿no? Creo que la curva de aprendizaje de utilizar un dron, utilizar un software es demasiado grande, sobre todo para un agrónomo, un agricultor. Afortunadamente, las universidades están cambiando sus planes de estudio y están yendo hacia ese lugar. Pero nosotros lo que hacemos es que si tú tienes tu dron, nuestra plataforma es demasiado sencilla. Si haces el estudio, nosotros te capacitamos para entender los resultados, para aplicarlos dentro de los fundadores de esta empresa. Hay varios agricultores. Uno de ellos, Pedro Medina, es aguacatero de toda la vida y él ya tiene bastantes años que cambió del cultivo convencional al cultivo sostenible, orgánico. Él ha visto una gran mejoría. Él, ha mejorado hasta su producción cuando empezó estos temas del cambio climático. El año pasado que subió demasiado la temperatura,
Él fue de los aguacateros que tuvo mejores cosechas en menos espacio. Y esta combinación o esta lectura de estos estudios, ¿cómo se hace? Pues nosotros te ayudamos con la capacitación, pero él trata de combinar la información de las imágenes más sensores que tiene en el suelo, identifica cómo están sus plantas. Como todo esto se maneja por sectores, pues trata de hacer cambios en su nutrición en ciertas zonas específicas. Él hace sus propios caldos, él hace todos estos manejos y él va y maneja la zona. La tecnología ahorita no está en el punto de que te diga tienes una deficiencia de calcio, todavía no llega a ese punto, pero entonces nosotros te instruimos para que aprendas a leer los estudios, para que te damos una pequeña información de cómo correlacionar los datos, pasa al área de interés, tomas cómo qué está pasando y que tú hagas estos cambios o estas aplicaciones dirigidas. Es la manera en la que pues se maneja esto, ¿no? Y en la parte de sostenibilidad, pues ayuda bastante porque puedes hacer aplicaciones muy dirigidas, puedes hacer cambios muy específicos y puedes visualizar en realidad cómo se está comportando tu planta. Claro, y fíjate que es una de las herramientas porque a fin de cuentas eso es lo que queremos hacer, ¿no? Tener esa capacidad de ir mejorando e ir conociendo tanto nuestra área productiva que seamos capaces realmente de identificar aquellas zonas, porque no tenemos la capacidad de poder ver esas condiciones, ¿no? O sea, no tenemos la posibilidad de ver cuáles son esas condiciones y características que tenemos en ese caso. Y por ejemplo, Dieguis, hay opción de poder evaluar la fitosanidad de los cultivos a través de estas imágenes. Sí hay una correlación con los índices que generamos, pero te digo, no, aún no es como exacto. A lo mejor soy mal vendedor, pero me gusta ser como sincero, ¿no? O sea, la planta o cómo funcionan estos estudios es a partir de una reflectancia. Nosotros tenemos como estudios en diferentes cultivos y vamos midiendo cómo se refleja la luz. Y a partir de eso identificamos qué planta está muy mal y qué planta está bien, así de manera sencilla. A partir de eso, pues tú tienes que ir a hacer los estudios específicos. En algunos cultivos ya tenemos identificados ciertos daños que sí podemos decir, mira, este problema sí es porque posiblemente tenga un hongo, se está comportando así, pero porque ya lo estamos correlacionando con cómo se ve la planta con estas imágenes multiespectrales, en qué sitio está, cómo está en la manera topográfica. Muchas veces, por ejemplo, en el agave, que es de los que tenemos más desarrollos en los estudios, podemos identificar, por ejemplo, donde hay anegamientos o escurrentías de agua, lo estamos correlacionando mucho con una reflectancia específica que tiene, identificamos que puede ser un tipo de hongo. Entonces, sí hay como esa correlación. En el caso del banano, el caso de la cigatoca, también estoy haciendo como algunos estudios ahí, solamente necesito un poco más de datos, pero también es fácil identificar cuando la planta está comenzando a tener el problema y cuando ya está muy infestado el problema. Solamente, como te lo mencionaba, pues estoy buscando más datos para poder afianzar todos estos estudios y ser más específico, ¿no? Sí, con el fin de explicarle un poco a los bioproductores es más o menos los datos a los que nos referimos, y me corriges si me equivoco, Dieguis, es el hecho de tener muchas más imágenes que puedan armar como un background y poder establecer cómo se comporta la planta o cómo se ve una planta en imagen, cómo se ve cuando tiene distintos grados de enfermedad, la misma planta en distintas zonas, distintas edades, distintos comportamientos, y eso le va dando información a este sistema para que establezca, digamos, que cómo se comportaría y poder, digamos, que poder prever cuando la planta tiene una condición o no. No, como bien mencionas, no es completamente preciso, pero sí nos da una ventaja, porque de hecho de que tú puedas predecir, por decirlo de alguna manera, esa condición te va a dar una ventaja realmente importante porque vas a poder tomar acciones y decisiones frente a esa situación que está ocurriendo. Ah, Y, y desde el punto de vista, fíjate qué interesante, porque cuando nosotros trabajamos con
con agricultura, por ejemplo, agroecologías o con el tema de agriculturas regenerativas y todo lo demás, no queremos basarnos solamente en este tema correctivo, ¿verdad? Porque eso implica que hay una pérdida de balance en algunas condiciones, sino que además queremos prever esa condición y dar las mejores condiciones a la planta para que esta situación no se comporte, pues para que no se presente esta situación, ¿no? Y que no se vaya a generar un problema allí trabajando. Sin frente a esto, Diego, ¿qué importancia tiene esa documentación por ejemplo, de esas imágenes? No sé si son imágenes 3D en la agricultura y cómo se puede gestionar esa información para, para los cultivos. Sí, pues mira, estas imágenes se llaman multiespectrales. La diferencia de una imagen multiespectral a una imagen RGB, RGB es como lo que nosotros vemos normalmente, ¿no? Que es, hablando técnicamente, es de los 380 nanómetros a los 780 nanómetros aproximadamente. Es como lo que nosotros podemos ver, simplemente. Y las multiespectrales es como otro rango, onda, que nosotros no alcanzamos a visualizar y nos ayuda mucho a ver cómo está una planta. Entonces, a lo mejor si nosotros vemos nuestra planta, está verde, se ve sana, posiblemente con la imagen multiespectral ya empezamos a notar cambios. Empezamos a notar que a lo mejor ya está teniendo una deficiencia, está estresada la planta. Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos como un tipo semáforo, en el que el verde oscuro es nuestra planta líder, nuestra planta que queremos tener en toda la huerta. Luego tenemos una planta verde clarito, que es así como lo clasificamos, que es una planta óptima, que está sana, que va a tener buena producción, pero no va a ser la super planta que tenemos en color verde oscuro, ¿no? Y luego tenemos la planta amarilla, la cual nos está identificando una alerta. Entonces esta planta nos está diciendo que ya no está óptima, que está teniendo una problemática, que está estresada, que hay que ir a revisar qué está pasando y es el momento de hacer acciones, a lo mejor si no son correctivas, sino darle pues los elementos para que salga de esa zona y pase a la zona óptima, ¿no? Y por último tenemos la roja, que es una planta que ya tiene un daño muy avanzado, que posiblemente se va a convertir en merma, que va a ser muy difícil rescatarla y ahí es donde el agricultor debe evaluar si esa planta la debe dejar o si puede ser una planta vector, puede transmitir también algún tipo de enfermedad o si tiene una plaga muy infestada y es mejor quitar la planta, ¿no? Eso ya va a depender del manejo de cada uno. Sobre el manejo y la administración de esta información, como tú le decías, pues nosotros vamos haciendo como una base de datos porque no es lo mismo ni es algo importante para el agricultor cuando contrata un servicio de este tipo. Es importante que vayan con personas especializadas que también estén involucradas en el mundo agrícola, que no solamente porque tengan un dron y quieran vender el servicio, sino que en realidad comprendan cómo funcionan las plantas. Es muy importante, porque yo me he fijado que mucha gente te vende un estudio, un índice de vegetación muy famoso es el NDVI, pero no es lo mismo trabajar con un NDVI en agave que en maíz, que en aguacate. ¿Qué es un PNBI para quienes no lo saben, Diego? Es un índice de vegetación y nos ayuda a identificar la salud de la planta y se maneja en valores del 0 al 1. Cercano a 0 quiere decir que está enfermo, cercano a 1 quiere decir que está sana. Pero es importante mencionar esto porque, por ejemplo, el caso del agave. Es una planta diferente, es una agavácea, tiene una respiración diferente al maíz, a los árboles, pues, trabaja diferente, ¿no? Estructuralmente es diferente la planta, entonces tú ves una planta de agave y este índice por lo general está en 0.7 y está bien la planta. Y tú lo vieras en el maíz 0.7 y a lo mejor dices, está un poco deficiente, 0.5 está un poco deficiente. Entonces es importante eso. No es lo mismo trabajar en un cultivo y aplicarlo a otro cultivo es diferente. Ahora, en la misma planta de agave, no es lo mismo trabajar en una zona cercana donde yo vivo, que es Tequila, que es el nombre de la bebida, pero es un municipio también, a trabajar en los Altos de Jalisco. Se comportan diferente estos valores en la planta. Entonces, eso es importante y esto que mencionas del manejo de los datos, pues es importante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Bee Harvest? Lo que hacemos es que no utilizamos índices
genéricos, sino que vamos adaptando índices para el aguacate, vamos adaptando índices para el agave, para el plátano, para la piña, y vamos correlacionando los datos desde la manera agronómica para cuando lleguemos con el cliente, con el agricultor, ya darle una lectura sencilla en esta manera de semáforo, que no tenga que andar pensando él, está acercando a 0, está acercando a 1, sino ya decirle literalmente, tienes una planta estresada, tienes una planta óptima o tienes una planta que está muy bien. Esta es la manera en la que tratamos de manejar las imágenes y los servicios. Claro, porque fíjate, no se trata de que, y esta es una idea que ronda en nuestra cabeza como productores agrícolas, no es que debamos para usar tecnología entender cómo funciona un microchip. O sea, lo que queremos saber es básicamente de esa información que a mí me están dando, cómo yo la puedo utilizar para el desarrollo de mi cultivo, para mejorar esa condición y establecer esas características que a mí me interesan trabajar. Pero si yo no tengo claro el para qué, Diego, o sea, yo digo que compro lo que te decía el chiste El dron. del dron, ¿no? O sea, ¿yo para qué quiero un dron? Finalmente ya están más accesibles, por supuesto, la tecnología a medida que avanza se va volviendo más accesible y se vuelve democrático el asunto. Entonces, ¿cuál es el punto? Entender muy bien para qué quieres hacer cosas, porque ahorita estamos en la moda de los sensores y de las imágenes y un montón de cosas, pero ¿y de qué te sirve la información si no la vas a utilizar? Entonces, entender cuál es el objetivo de lo que te están diciendo y tener claridad para saber que la información que te están dando corresponde a lo que tú necesitas, pues es importante también. El ejemplo más claro que diste fue no confundir un maíz con un agave. Ambos son plantas, ambas son verdes, ambas se pueden dar en la misma área de cultivo, pero no implica que esa condición, y más en un margen tan cerrado de 0 a 1, pues las posibilidades, uno creería que son pocas, pero todo lo contrario, son infinitas y son muy dadas a que haya errores. Entonces, me parece que eso que mencionas que ustedes hacen distinto es el hecho de tener esa condición particular para cada cultivo y eso implica que cada cultivo tiene sus momentos fisiológicos, sus características. No es lo mismo que haya una humedad relativa alta que una escasez hídrica o que haya salinidad en el suelo y muchas veces no lo vemos porque no somos capaces, pues no somos la planta pues ya que está en contacto. Nosotros solamente podemos intentar predecir o entender qué es lo que la planta está expresando, pero esa expresión viene como consecuencia de una situación que ella ya no pudo manejar. Así es. Sí, es muy importante eso que mencionas de las etapas fenológicas porque, por ejemplo, en el caso del aguacate, hemos visto cómo se comporta el aguacate cuando está en floración. Ahora actualmente ya tenemos un índice especializado para saber si está en floración, qué aguacate tiene más floración, qué aguacate tiene menos floración y en qué etapa de floración se encuentra. Entonces, es muy importante esto porque vuelvo al índice general a lo mejor ahí está en floración y las personas dicen, ay, tu aguacate está malo, pero pues no, te está dando la reflectancia de una floración, no quiere decir que el aguacate esté mal, sino que está en otra etapa productiva y eso es muy importante mencionarlo. Ahora, ¿qué pasa después de la cosecha? Pues el aguacate ya gastó toda su energía en generar el fruto y a partir de, pues el aguacate pues no está en sus mejores condiciones, pero eso no quiere decir que tu aguacate se vaya a morir. Entonces, una mala interpretación de los datos puede provocar alarmas que pueden ser falsas, ¿no? Claro, y la respuesta que tú como productor o como ingeniero agrónomo vas a dar frente a esa información, porque si está en floración sabemos que la planta está estresada, de alguna manera está soportando toda esa parte nutricional para que la planta pueda empezar a estimular esa generación de fruto. Pero implica que hay digamos, demanda nutricional muy particular en ese momento. Y el hecho de que tú estés confundido de repente porque pues no te va a decir, es porque está en floración en etapa 2 o en etapa 3, a menos de que ya tengas muchísima información y muchísima experiencia manejando eso, a ti lo que te puede parecer es, se comporta tal vez similar,
como cuando tiene un ataque de plagas. ¿Por qué? Porque hay mucha pérdida de nutrientes, pero tú no ves la plaga y dices, ¿debe estar en la raíz o debe estar? Entonces, es entender, es ver también que nosotros como productores agrícolas podemos utilizar estos servicios que me parecen maravillosos y de hecho nosotros los utilizamos y cómo poder trabajar con estas herramientas que te facilitan la vida. El hecho de estos conteos de plantas, Diego, que a veces de verdad es que es agotador contar plantas para saber y para poder extrapolar esa información de ver cómo está comportándose realmente el cultivo, cuál es su nivel de productividad, cuál es la producción que tiene, cuál es la eficacia de un insumo que yo estoy trabajando o de un manejo que yo estoy haciendo. Necesito tener bases para lograr esta información. Entonces, claro, tú mencionas, bueno, esta tecnología se puede aplicar, pero ¿qué tendríamos nosotros como productores agrícolas que queremos empezar a incursionar en este medio? ¿Qué deberíamos saber sí o sí, Diego? Creo que lo principal es saber qué son los índices de vegetación. Creo que pudiéramos empezar por ahí. ¿Qué son los índices de vegetación? ¿Qué es la teledetección? Solamente creo que es lo principal, ¿no? En esa parte de los sensores. ¿Qué es la digitalización agrícola? Creo que es importante mencionarlo. Muchas personas hablan de agricultura de precisión. No es lo mismo la digitalización agrícola que la de, Que la la de digital. precisión. Es diferente. Este, Creo que es importante comenzar a hablar con el mundo agrícola y como dejar de confundirnos en estos términos, porque mira, para la agricultura de precisión son todas estas herramientas y metodologías para poder lograr dar, por ejemplo, un sistema de riego y ser muy específico con nuestra nutrición. Entonces, todas esas técnicas pues conforman la agricultura de precisión. ¿Qué es la digitalización agrícola? Es a partir de sensores como cámaras poder capturar muchos datos de una manera muy sencilla a partir de procesamientos como deep learning, tratamientos de imágenes, fotogrametría, cosas muy específicas. Extraemos esos datos de una manera muy puntual, muy específica, de una manera viable y rápida. Y ahora ya tenemos muchos datos, ya sabemos exactamente cómo está cada planta. Entonces, la agricultura digital nos da los datos para sostener la agricultura de precisión. Ca- Cada vez la agricultura de precisión va a ser mejor, pero hay que tomarlo como un concepto separado. La agricultura digital es quien está sosteniendo o va a sostener de una manera más eficiente la agricultura de precisión. Entonces, como que empezar por esos términos, tratar de entender que esto es análisis de datos. No con eso le estoy diciendo al agricultor que tiene que aprender análisis de datos. Sí, no, pero sí es importante saber cuáles son esas bases. Exacto. Sí es importante que el agricultor se vaya empapando estos temas. No tienes que ser un especialista. Es parte de nuestra misión acortar esa curva de aprendizaje. No tengas que ser especialista en un área como la inteligencia artificial, como el deep learning, sino que solamente comprendas el concepto, que comprendas que vamos a capturar muchos datos, que estos datos a ti te pueden servir, que lo veas como una inversión y que al tener tú más cantidad de datos, pues puedes tomar mejores decisiones. Sí, fíjate, ahora estamos nosotros en Perú, ¿no? Estamos en este momento en Perú y cuando estuvimos, creo que fue o en República Dominicana o en Venezuela, no recuerdo bien. Resulta que estaban con el tema de digitalización agrícola, ¿no? Y entonces me acerco yo a preguntar, bueno, ¿y cómo van a hacer la digitalización? ¿Cómo van a hacer ese? No, es que vamos a tomar todos los datos y los vamos a poner a que los escaneen y subirlos a una tabla para que lo tengan ahí. Ok, pero ¿qué es digitalización, no? O sea, fíjate que el concepto está en que yo paso la información de papel de estos informes o de estas cosas que tengo acá. El pensamiento general es paso la información de papel a algo de bits, ¿no? A algo, digamos que, ajá, a algo electrónico, pero no se queda allí. O sea, es que de esa información realmente es la que nosotros podemos trabajar para poder sacar provecho
y que esa información que nos dan realmente tenga validez y tenga utilidad, ¿sí? Porque nosotros como productores agrícolas también debemos ser críticos. No necesitamos tener un mar de conocimiento en cuanto a profundidad, sino más bien, digamos que un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad es el objetivo. No necesariamente tienes que saber cómo está, digamos que el paso a paso de tomar estas fotos digitales o cómo poder escanearlas o cómo poder trabajar con ellas, sino que para qué te va a servir y cuál es el objetivo de poderlo utilizar y cuál es el beneficio real que tú le puedes dar a a esa información, porque puede que la información te la hayan dado perfectamente, pueden que hayan hecho un fantástico trabajo con esa interpretación de información, pero si a la final de cuentas tú no entiendes de qué manera puedes utilizarlo, pues simplemente estamos perdiendo el norte, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría, por eso es que los conceptos son tan importantes. En ese orden de ideas, para retomar nuevamente, Dieguis, ¿qué es un índice de vegetación dicho para un niño, para un agricultor de 5 años? Un índice de vegetación es una forma de ver cómo se encuentra tu planta a partir de una imagen. Eso es un índice de vegetación, que te diga si está sana o está enferma, a partir de la reflectancia de una imagen, que es simplemente cómo se ve la fotografía, y la vamos a ver de diferentes colores y va a tener como un rango, una escala. Planta enferma, planta sana. Eso es un índice de vegetación. Exacto. Y ahora, si quisiéramos trabajar, por ejemplo, con este tema, si lo queremos acompasar, por ejemplo, con el tema de cartografía, ¿verdad? Con esas imágenes satelitales, ¿cómo puedo yo, como agricultor, entender que esas dos herramientas pueden fusionarse para darme una respuesta? Sí, pues el tema de los sistemas de información geográfica son bastante importantes porque nosotros trabajamos como en diferentes coordenadas, no lo mismo, aunque hay coordenadas globales, pero cuando trabajamos de manera local no es lo mismo trabajar en Perú que trabajar en México. Tenemos una ubicación diferente. Entonces ahí es donde entra la parte de cartografía, sistemas de información geográfica. Esto como a grosso modo, ¿no? Entonces podemos ver extensiones grandes, podemos saber la ubicación y encima de eso, pues podemos tener los índices de vegetación. Entonces ya tenemos en nuestra ubicación, nuestro polígono donde está nuestro predio, ya sabemos qué coordenadas son, y a partir de eso, pues ya sabemos dónde está la zonificación, dónde se encuentra. No, fíjate, son cosas que se van organizando y que se pueden ir trabajando y que a fin de cuentas nos da un montón de información más, porque no es lo mismo estar en Cusco que estar en Chiclayo o que estar en la costa y estar en el Amazonas o en la sierra o en Colombia, bien lo mencionas tú. Podemos tener similitud de paisajes, similitud de geografía, pero eso no implica que el comportamiento de las plantas sea igual y es algo que corroboramos todo el tiempo. Por eso, hablar de estas fórmulas que funcionan aquí y en cualquier parte, pues ya está completamente comprobado que no funciona de esa manera. O sea, lo hacemos como norte para poder establecer, digamos que un comportamiento o un desarrollo de una metodología con el fin de generalizar y tener un punto de partida. Pero eso no quiere decir que podamos utilizarlo a cabalidad cuando queremos trabajar, digamos que bajo mis propias condiciones. Así es. Mira, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con imágenes de alta resolución. Lo más alto que manejamos son estos satélites de paga de 30 centímetros, que es como lo que visualices en Google. Sí. Pero las imágenes de 10 metros, 3 metros, yo no estoy diciendo que no funcionan, sino que hay que tener un especial cuidado en la interpretación, porque estamos hablando que cada píxel, su resolución mide 10 por 10 metros. Entonces, si tú tienes árboles y entre los surcos, pues se supone que está desnudo, pero a lo mejor no esos surcos tienes mucha maleza, este, te va a salir que está súper bien esa zona, pero no está interpretando el valor del árbol, está interpretando el valor de la maleza. Entonces, eso hay que tener cuidado. O sea,
interpretar esos datos. Claro, y es de hecho una de las razones, fíjate, nosotros trabajamos todo el tiempo porque los cultivos tengan cobertura y esa cobertura es cobertura natural de arbences, porque para nosotros digamos que las malezas no existen, son plantas que están acompañadas y que además de eso nos genera información de lo que está ahí. Entonces, entender que muchas veces utilizar información como tan amplia, ¿verdad? Como en distancias tan amplias se vuelve retador, pero eso no quiere decir que no sea de utilidad. Que veis que nosotros debemos entender cuál es la dinámica con la cual podemos o no trabajar con una información o con otra. Pues sí, de hecho, ese término de maleza me parece que me quedó muy grabado de la escuela. Es como te educan, ¿no? Te llevan hacia esa Así postura de se puede. son malas. Sí, es parte del ejercicio, Diego. Muchas veces hay muchas personas que todavía nos comunicamos de la misma manera y es parte también de nuestro objetivo ir comunicando cuáles son las formas. Por eso los conceptos son tan importantes, ¿no? O sea, no es lo mismo Pepita Gómez que comunicar pepitas, no es lo mismo. Son cosas distintas. ¿Tú cómo le mencionarías entonces? ¿Cuál sería? Porque, ¿sabes? De repente cuando estoy hablando con los productores sí como que trato de cambiar ese lenguaje. Es complicado porque es como el lenguaje general, pues, ¿no? Donde te meten ciertas ideas que hay dentro del mundo y es como la manera global que lo conozcan, pero me gustaría como comenzar a cambiar ese Oye, pues fíjate qué hacemos nosotros. Y nosotros cuando vamos a campo, por ejemplo, muchas personas nos dicen, ay, es que estas malezas, yo empiezo a explicarles, mira, en el suelo hay muchas semillas. El suelo tiene un banco de semillas y esas semillas van a germinar dependiendo de las condiciones del suelo que tú tengas. Hay unas que son muy eficientes bajo unas condiciones y otras en otras condiciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué te sirve un arbence o una mala hierba? Una mala hierba, en términos que no deberíamos utilizar, un arbence es una planta que crece bajo una condición determinada, ¿verdad? Y esa condición determinada te está indicando una condición o una característica. Entonces, ¿qué es importante que tengas en cuenta? Que esas plantas que están allí están diciéndote que tu suelo tiene una característica particular. ¿Para qué te va a servir y cómo lo puedes utilizar en indicador? Si tú cambias y vas haciendo un trabajo que quieres mejorar esa condición de suelo, pues simplemente que ya no aparezcan estas plantas, sino que aparezcan otras, te va indicando de que el trabajo que estás haciendo va por muy buen camino. ¿Por qué? Porque hay una secuencia lógica en ese desarrollo de esas plantas y cómo vamos a trabajar. Entonces, más que decir maleza, es que estas plantas también nos están generando esas sustancias que generan las plantas. Hasta se cuenta como si les dijéramos que hacen chichi popó, ¿verdad? Que generan esas rizodeposiciones que van generando nuevamente en el suelo, que esas rizodeposiciones alimentan a microorganismos y permite que haya un ciclaje de nutrientes y por eso hace mucho más eficiente todo el contexto ecológico y del ecosistema como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo podría trabajar como productor? Trabajar en ver que esas plantas que yo tengo ahí, esas arbences, ¿cómo podría yo utilizarlas? Arrancarlas completamente de raíz no puedo porque siempre que yo no cambie esa condición, pues simplemente van a seguir apareciendo y como son tan guerreras, porque son de verdad duras para ese trabajo, entonces yo lo que voy a hacer es fundamentar ese anclaje de esa planta, ese tipo de planta a ese ecosistema. Entonces, ¿qué debería pensar de manera más fácil? Cambiar esa condición para que ese suelo me permita la expresión de otros tipos de plantas, porque siempre sabemos que hay sucesiones de plantas. Entonces, están las herbáceas, están aquellas que son fijadoras de nitrógeno, que ya te generan otras condiciones, que fijan nitrógeno atmosférico, que van a hacer una cobertura, y de ahí en adelante empiezas con los arbustivos y
aumentas, ¿verdad? Hay una generación y un desarrollo mejor de esa condición y eso implica que ese sistema va generándose con un mejor balance. A mí no me gusta la palabra equilibrio porque me parece que antes utilizaba mucho la palabra equilibrio porque era, digamos que para poder trabajarlo, pero es que equilibrio implica que están en igualdad de condiciones, ¿verdad? Pero eso en la naturaleza, pues yo no lo veo. No sé si tú lo ves, Dieguis. No, no, no. Entonces uno lo que va haciendo es empezar a organizar cómo puedo yo hacer que cuando está bajo esta condición yo pueda alcanzar e igualar y alcanzar a balancear, porque con los nutrientes pasa eso. Y por eso es que me parece tan fantástico estas técnicas que tú haces, Diego, porque no nos centramos solamente en el aspecto más pequeño, digamos que cuando hacemos zoom, sino también tener la capacidad de ver la amplitud de lo que pasa alrededor. Así es. Sí, así mira, fíjate, uno de estos agricultores especialistas en aguacate que te comentaba, también lideré otro proyecto que son aproximadamente 200 hectáreas de aguacate. Estas 200 hectáreas acaban de ganar de aguacatero sustentable y de la región. ¿Por qué? Porque pues es un cultivo orgánico, ellos hacen sus propios caldos, como tú lo dices, tratan de hacer como esta convivencia con la naturaleza en cuestión de estas plantas. No, o sea, obviamente llevan un control, pero no un control químico. Tratan de dejar de expresarlas, como los mencionas. A veces pues hacen labores culturales para que no les gane la competencia también, ¿no? Entonces, además de eso, pues también su huella de carbono tratan de mantenerla baja porque para esas 200 hectáreas tienen un solo tractor que no utilizan mucho. Ellos más bien trabajan con drones de fumigación. Tienen 2 drones con los cuales están fumigando y aplicando sus productos, sus bioinsumos que ellos hacen. Entonces hacen muchas aplicaciones en la semana, van dando la vuelta a estas 200 hectáreas con los drones y pues tienen una huerta espectacular. Nosotros llevamos el monitoreo también con las imágenes con drones. Tienen otros sensores también. Y la primera vez que hice estos análisis, pues fue un poco complicado porque es un ecosistema completamente diferente, ¿no? Sí. No es la imagen que ves de arriba, que ves solamente los árboles, los círculos y todo sin nada. No, al contrario, o sea, tienes que identificar el surco, porque a lo mejor de un lado hay un arbusto que a 100 metros de altura puede parecer un aguacate, ¿no? Entonces es como también los desarrollos que tenemos pues están muy especializados para que diga, este sí es un aguacate, este no es un aguacate. Y dentro de su ecosistema pues está muy interesante porque tiene también como humedales artificiales, tiene zonas donde están criando tilapia, entonces están como queriendo, como tú lo dices, no es un equilibrio porque creo que en la naturaleza, como lo mencionas, no hay un equilibrio, debe haber un depredador y debe haber alguien que sacrificar para poder seguir. Y de hecho ese es el equilibrio que se alcanza. Exacto, o sea, de hecho, para morir nacemos, ¿no? Exactamente. Somos partes del ciclo. Y pues te das cuenta como todo esto es como un cambio de mentalidad, ¿sabes? O sea, como una persona decirle que invierte en este tipo de proyectos, que lleguen y que vean la huerta así, pues no es lo que están acostumbrados. Pero cuando vas y te acercas al árbol y ves la sanidad que tiene, ves la calidad del fruto que puede generar, te das cuenta que estás haciendo algo positivo para el medio ambiente, no solamente es producir por producir. Yo sé que en este mundo capitalista donde vivimos, pues necesitamos el flujo económico, ¿no? Y pues se necesita. No está mal. Y es que no está mal, o sea, el tema de ser productores que seamos rentables es que sostenibilidad también tiene componente económico. Si nosotros no tenemos el componente económico, pues simplemente si nos quedamos en el social, en el ambiental, no podemos decir que somos sostenibles. Pero si las personas que están concentradas en productividad a toda costa dicen que son sostenibles como si estás depredando, si estás acabando el medio ambiente que te sustenta y por tanto la salud de las personas, de los animales y del ecosistema. Entonces, fíjate que esta dinámica que está ahí, que estamos hablando, que me parece súper interesante que podamos analizar esas cuestiones desde lo micro
desde lo medio y desde lo macro, ¿no? Porque olvidamos que esa característica del ecosistema que nos rodea también es fundamental y el efecto de bordes, por ejemplo, que se da en un cultivo es de verdad de suma importancia. ¿Por qué? Porque si tú tienes árboles aquí en Perú, fíjate, ha habido muchos incendios, porque una práctica muy marcada todavía en la quema de áreas de cultivo, a pesar de que se ha dado información, a pesar de esto, pues hay agricultores que todavía siguen en esta, y de hecho está penalizado el hecho de generar incendios acá en Perú. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que entender, por ejemplo, que al lado tuyo, en la finca del lado, hay un bosque de pinos o de eucaliptos que lo sembraron porque crecen mucho más rápido y lo que querían era arborizar, resulta que tiene un nivel de combustión, de una posible combustión mucho más alta por la naturaleza de esos árboles que están alrededor, que están en la periferia, que tú no tienes por qué meterte en la casa de tu vecino, pero que sabes qué es lo que pasa alrededor y eso te permite tomar acciones. Sí. Entonces, claro, me parece súper útil eso que mencionas, Dieguis, y por eso digamos que andábamos con la gana de hacer ese trabajo. Bueno, y otra ventaja, queridos bioproductores, es el hecho de que fíjense que podemos trabajar remotamente. Diego está en Venezuela, yo en este momento estoy en Perú. Ahora que empecemos con el proyecto que vamos para Honduras, pues simplemente es empezar a ver cuáles son esas dinámicas y cada ecosistema de verdad que es súper particular. Entonces, esas condiciones son las que me parecen importantes. ¿Qué otra cosa, Diego, crees para un productor que le van a ofrecer? Es que yo le hago los vuelos con dron. Sí, pero ¿para qué? Pues es importante buscar que tengan una cámara multiespectral. Importante, o sea, yo les digo que con cualquier dron se pueden hacer estudios. Sí, pero tiene su limitancia, ¿no? No le vamos a hacer un estudio con un dron básico que tiene una cámara normal a una cámara multiespectral que está hecha para la agricultura. Si ya vas a hacer un estudio y vas a invertir, piensen que tengan este estudio, esta cámara multiespectral, ¿no? Y pues revisar precio, calidad, buscar gente en la zona. Entre tú estés más cercano al que vaya a volar, pues puede ser más barato porque se evitan este tema de los viáticos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con nuestra plataforma lo que buscamos es que la gente se compre sus drones, que acceda a gente local para que también consuman la tecnología local y pues que se vuelva más económico, porque imagínate, yo acá en México voy a Perú a hacer el estudio, pudiera ir a lo mejor a capacitar una vez, a que la gente compre el dron, decirle cómo tomar, cómo manejar, cómo utilizar nuestra plataforma, pero que no sea un servicio recurrente, ¿no? Para que el servicio se vuelva viable. Eso es, Sí, para que sea sostenible. así es. Y que sí, que la gente lo vea como una inversión y que las personas sí tomen o dentro de su presupuesto sí empiecen a separar un poco de dinero para la tecnología. Poco a poco van a irse dando cuenta que no es un gasto, es una inversión, puede darles a mejorar su producción, a incrementarla, encontrar en qué se están equivocando también. Importante, muchas veces no simplemente es que vamos a producir más, a lo mejor o vamos a gastar menos, a lo mejor vamos a tener una mejor idea de en qué nos estamos equivocando y por ahí vamos a empezar, porque no todos los agricultores producen igual, volvemos a lo mismo de que no todas las zonas son los mismos, todos tenemos nuestras ideologías y a lo mejor muchas veces somos necios, me lo digo a mí mismo también, como que nos es difícil de repente como abrir nuestra mente a aprender de ideas de otras personas. Y cuando alguien te muestra algo tan visual con datos y lo ves, pues a lo mejor es más fácil decir, me estoy equivocando en hacer este tratamiento de esta manera. A lo mejor simplemente lo que he aprendido todos estos años, pues funciona bien en la mitad de mi huerta, pero la otra mitad no funciona así y debo hacer este cambio. Y este cambio a lo mejor va a revolucionar mi forma de producir. Entonces, estar abierto a aprender, a escuchar a las personas, eh, es importante, pero también es importante esto del lado de los técnicos, pues que seamos honestos, ¿no? Que también
no queramos vender por vender, eso no está bien. O sea, dentro de la agricultura, de los agrónomos, debemos de sacar esta idea del gandallismo, ¿no? No sé, creo que de repente se replica mucho en toda América Latina. Somos una gran comunidad, tenemos muchos valores muy importantes, pero de repente replicamos algunos clichés o malas prácticas que debemos de ir eliminando. De manera profesionalmente es importante siempre apoyar al productor pequeño, instruirlo, enseñarle, aportar lo que nosotros sabemos antes de querernos aprovechar de ello. Sí, creo que el tema también está en los valores que tenemos como profesionales, ¿no? Yo parto de la idea de pensar que siempre tenemos buenos valores, ¿no? Y bueno, buenos valores entre comillas, porque los valores dependen de cada quien, pero a lo que me refiero es buscando el beneficio y el bienestar también de los otros, que es lo que queremos trabajar y cuáles son esas condiciones en este caso. Diego, y si pensáramos, por ejemplo, en el hecho de si pudiera asignársele una personalidad a esas imágenes satelitales o con drones, eh, ¿tú cómo lo describirías? O sea, ¿cómo, cómo estarías pensando que es una imagen satelital y otra con dron? O sea, ¿con qué lo relacionas para que los productores podamos tener una idea un poco más gráfica, ¿no? ¿Cómo podríamos O la diferencia entre ambos. lo que quieras, bien sea diferente, sí, la diferencia es lo más fácil, ¿no? O sea, si tuvieras que comparar, por ejemplo, con un animal, por ejemplo, cómo sería la mirada de una imagen satelital y otra mirada con un dron, con estas multiespectrales? ¿Cómo lo describiría? Pues mira, la imagen del dron sería como la vista del águila. Creo que sí son las águilas las que tienen muy, muy buena vista, que pueden ver su presa y están volando muy parecido a un dron, 100, 120 metros, y pueden ver una presa, un pescado, algo muy pequeño, ¿no? Desde muy alto. Y no sé qué animal tenga mala vista, pero vamos a suponer que un zopilote tiene mala vista y pues que el Sí. zopilote a lo mejor vuela a 300 metros y que a lo mejor ve todo borroso. Entonces esa es la diferencia entre una que ve muy nítido y el otro ve todo borroso. Pero ambos tienen la, la personalidad de aprender mucho, captar mucha información, de traducirla a sus capacidades. Uno tiene la capacidad de ver nítidamente y el otro tiene la capacidad de ver borroso, pero ambos tienen la capacidad pues, de guardar esta información y de tenerla ahí o almacenarla. Solamente es lo que hacen en realidad, no la procesan, solo la almacenan. Y después tendría que venir otro animal, a lo mejor, no sé, un delfín, que es inteligente, y ya traducir esas imágenes, ¿no? Sí, sería como el consorcio de animales que vienen a trabajar. Fíjate, me parece que cuando nos salimos de estas imágenes, tratar de explicar con imágenes creo que es una ventaja cuando trabajamos con el fin de comunicar, porque si somos capaces de dibujarlo, entonces definitivamente el otro lo puede entender más fácil. Diego, y si tuvieran que quedarse con una idea los bioproductores que nos acompañan, que nos escuchan o que nos ven, con una idea en específico, ¿cuál sería esa idea que te gustaría dejarles? Eh, pues creo que la idea es que aprovechen la tecnología, que no le tengan miedo. No hay que ser expertos para aprovechar la tecnología, ya todo está bastante digerible y sobre todo hay que abrir un poco más nuestra mente, nuestras ideas, no cerrarnos tanto, porque es importante cambiar. Lo único en este mundo que no se puede parar son los cambios, entonces hay que aprovechar esta corriente de tecnología, eh, aprender y darse cuenta que yo creo que esta fusión de hacer, como dices, bioproductores y tecnología
pues va a ser una gran fusión y creo que es hacia donde vamos. Luego investíguense el término solar punk, que ya Sí, chévere. punk, y van a ver un mundo lleno de plantas, pero combinado con tecnología. Es un término ahí medio futurista, pero está muy interesante. Entonces visualícenlo así. Visualicen un lugar donde vamos a estar conviviendo con el mundo, con la naturaleza, pero pues estamos apoyados de la tecnología. Sí, fíjate que ahorita ya adelantándose un poco han sacado a este robot que es salvaje, que está salvando todo un bosque precisamente con esa condición de cómo se comporta en pro de mantener un ecosistema viable y cómo salvar a todos los participantes de un ecosistema, porque todos los participantes de los ecosistemas somos importantes sin importar el tamaño que tenga, ¿verdad? Entonces, Diego, mira, hay una cosa que estamos haciendo últimamente y es generar una pregunta para a finalizar el podcast para el invitado que viene. No sabemos quién va a ser. Bueno, yo sí, pero el invitado no sabe quién es. Entonces, fíjate, la pregunta que dejaron en el podcast anterior es, ¿por qué la gente piensa que la agricultura está generando un problema para la humanidad antes que ser una solución? Porque lo está haciendo, por eso lo piensan, porque sí está pasando. No quiero decir que todos lo estén haciendo, pero creo que sí hay malas prácticas actualmente, como lo mencionabas. O sea, hay personas que solamente producen por producir, van, rentan una tierra, la explotan al máximo y luego lo olvidan y dejan a la comunidad ahí. Entonces, sí hay un tema ahí, pero obviamente pues también hay un tema de desinformación, hay un tema de, pues de globalización de datos que no son correctos siempre, que siempre, por ejemplo, el país que tiene más poder, pues su verdad es la verdadera, tachan a otros sistemas productivos que no son tan poderosos como ellos y no se dan cuenta que hay países con menos poder que sí están haciendo un cambio, que están haciendo esta diferencia. Entonces, pues son dos temas por lo que la gente lo está pensando. Uno, porque sí hay agricultores, sí existe agricultura que está dañando bastante el país, y por la falta de información y por la falta de poder o de poder de comunicación de estas personas que están haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de ambos. Sí, pues fíjate, y siguiendo con el ejercicio, creo que lo que mencionas es muy, muy cierto y yo añadiría la falta de valores, porque creo que la agricultura no es mala, creo que mal utilizada es el problema en el que nos encontramos. O sea, pensamos que hay una única solución y olvidamos que hay mil formas de hacer las cosas y que de repente no siempre lo que nosotros pensamos o hacemos es la mejor forma, y probarnos nuevas ideas podría ser una buena herramienta. Entonces, creo que le añadiría un tema de valores allí, ¿no? Bueno, aquí viene la pregunta que te gustaría dejarle para el invitado que viene. ¿Qué pregunta de lo que tú quieras con relación a cultura? Ah, sí, sí, de lo que yo quiera, ya te iba a preguntar, algo bien existencial, ¿no? La duda que he tenido toda mi vida y no lo puedo resolver. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Soy real? ¿Es? Sí, con relación a la agricultura, ¿qué te gustaría dejarle al nuevo invitado? Mm, qué pregunta puede ser buena. Este, ¿por qué? ¿Por qué se nos está complicando hacer comunidad entre los agricultores? ¿Y por qué buscamos más competir en ser mejor uno que otro en vez de generar esta comunidad? Sí, o sea, ¿por qué competimos más? En vez Y de buscar comunidad. Exacto. sí, aquí la anoto para podérsela decir a nuestro siguiente invitado. Diego, de verdad ha sido un gusto. El tiempo se pasó volandísimo.
nos pusimos profundos, nos reímos un rato, que nos olvidó que estábamos aquí conversando y qué bueno, de verdad te agradezco muchísimo de tiempo. Si la gente quisiera comunicarse contigo, ¿en dónde te pueden encontrar, Diego? Yo soy muy activo en LinkedIn, estoy como Diego Valenciano, pero ya también estamos trabajando en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Bee Harvest Guard, así como Bee de abeja, Harvest de cosecha y Guard de guardián. Ahí pueden encontrarnos también. Creo que en esas dos redes son donde estamos más activos y próximamente pues ya vamos a también tener Facebook y a lo mejor meternos en esas modas de TikTok también por temas comerciales. Es por donde me pueden contactar o pues tú tienes mi número, Paula, también ahí estamos a Claro que sí. servicio. Aquí en los comentarios del video les vamos a dejar toda la información relacionada con Diego para que puedan seguirlo, para que puedan comunicarse por medio de LinkedIn, para que ustedes puedan tener esa ventaja. No olviden suscribirse, darle clic acá a la campanita para que no se pierdan ningún episodio de los que compartimos acá. Compartan esta información con los productores, con las personas que consideren importantes compartirlos, porque eso nos va a ayudar un montón. Si se suscriben, teníamos más del 70% de las personas, si digo 70, casi 80% de las personas que nos ven y que nos escuchan no están suscritas, y nos ayuda el hecho para llegar a más personas y seguir comunicando y compartiendo esta información, que nos echen una mano y se suscriban. Así que, queridos míos, nos vemos en el siguiente episodio. Que la luz del sol ilumine sus caminos, que la fuerza de las estrellas esté con ustedes y que la naturaleza esté por todo su camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Diego, gracias. Gracias a ti, Paula. Hasta luego. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.